Un texto que realmente necesita ser interpretado en su debido contexto se encuentra en Santiago 2, versículo 24. No sé si has tenido la experiencia de que estás defendiendo la doctrina de que la salvación es solamente por la fe. Alguien te dice, ¿sabes qué? Esa frase solamente ocurre en un solo lugar en la Escritura y dice todo lo contrario. Y te lleva precisamente a Santiago 2:24, donde dice allí, nosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Y qué hacemos con esa frase? En particular a la luz de la realidad de que Pablo y otros autores de la Escritura nos dicen que la salvación no es por las obras, sino por la fe en Jesús. Bueno, la solución, como siempre, es estudiar Santiago 2 en su debido contexto. Empezamos viendo la palabra justificado, justificar. Bueno, si abrimos el diccionario, nos indica algunos sentidos. Poner a cuentas con, justificar, vindicar, declarar justo. Y yo creo que eso ayuda porque a lo mejor no estuvimos viendo vindicar como una opción, pero lo es, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿así se usa en la Escritura? Otros autores bíblicos lo usan en ese sentido de vindicar. Bueno, la palabra justificado en griego ocurre 40 veces en la Escritura. Y vamos a ver algunas de las veces que se usa. Por ejemplo, en Mateo 7, Jesucristo dice de que vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y obviamente en ese contexto tiene que ver con que la sabiduría se vindica por el fruto, el producto, los hijos de la decisión. Luego dice en el 12:37, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Otra vez la idea de vindicar. Lucas 7, todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose por el bautismo de Juan. Otra vez vindicar. La sabiduría es justificada por sus hijos. Otra vez vindicar. Lucas 10, pero él queriendo justificarse a sí mismo, la idea de vindicar. En Lucas 16, entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Otra vez la idea de vindicar. Entonces, viendo algunas instancias, nos damos cuenta de que cuando Jesús usa la palabra, casi siempre tiene sentido de vindicar. Lo curioso es de que cuando avanzamos un poco más en la Escritura, llegamos a Romanos y vemos de que la forma en que Pablo lo usa casi siempre es el de declarar justo. Él dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado o declarado justo por fe sin obras de la ley. Pues ahora tenemos que pensar en Santiago 2. ¿Usa el término más como Jesús o más como Pablo? Bueno, el autor del libro de Santiago es Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, y escribió su carta muy temprano. De hecho, Santiago 2 habla de que se reunieron en las sinagogas todavía. Entonces, Santiago escribió muy próximo a los días de Jesucristo y nació en el mismo hogar de Jesús. Es decir, su vocabulario probablemente es muy similar al de Jesús. Y esto me hace pensar de que es muy probable que lo use como Jesús y no tanto como Pablo después. Pero veamos el pasaje en su debido contexto. Comenzamos con el versículo 14. En donde dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y la idea es de que podrá esa fe que no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Y la respuesta es negativa, imposible. Esa fe está muerta, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Ahora, la forma en que prueba su punto es con Abraham.
Y dice en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, ¿cuál es el punto acá acerca de Abraham? Primero tenemos que entender el contexto de Génesis. ¿Cuándo es de que Abraham ofreció a su hijo sobre el altar? Respuesta en el capítulo 22 de Génesis. Abraham lleva a su hijo Isaac y alza su mano listo para matarlo cuando Dios le dice que no. Y lo importante es de que Jacobo argumenta de que ese momento en Génesis 2 es lo que vindicó la fe de Abraham. ¿Cuándo es que Abraham tuvo fe? Bueno, dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto ocurre en Génesis 15. Entonces, Abraham fue declarado justo, fue salvo en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando creyó. Pero ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque 7 capítulos más tarde su fe se vindicó por medio de sus obras. Eso es argumento de Jacobo. Entonces la enseñanza de Jacobo armoniza perfectamente con la de Pablo, solo que usan palabras diferentes para describir la misma verdad. Pablo dice que el hombre es justificado solamente por fe ante Dios, pero que el cristiano necesariamente anda en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, ¿no? Efesios 2, 8 al 10. Jacobo dice que el hombre es llamado justo delante de Dios cuando cree, pero que esa fe es justificada o vindicada, se muestra como real por medio de las obras, ¿no? Ahora, con el punto entendido, nosotros debemos ser no solo oidores, sino hacedores de esta exhortación en Santiago 2. No vale solamente decir que tienes fe. Hay que mostrar tu fe con tu acción, con tus obras. Si me dices que eres cristiano, me pregunto, ¿muestras paciencia? ¿Te gozas en la palabra de Dios? ¿Amas a tus hermanos con un amor sacrificial? Si la respuesta es negativa, entonces Jacobo cuestiona tu profesión. Él piensa que tienes una fe muerta que no salva, porque una fe que no produce obras está muerta. Al contrario, nosotros que somos creyentes, no debemos dejar que nuestra fe se vuelva estéril, sino que cada día debemos evidenciar con nuestras obras de que nosotros creemos en Jesucristo, siempre procurando vivir como Él nos demanda, negándonos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz y siguiéndole todos los días de nuestra vida.